Nos preparamos para recibir nuestro alimento espiritual a cargo de nuestra pastora Carmen y se titula el mensaje No hay atajos. Oramos por nuestra pastora Carmen. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, te presentamos a tu sierva Carmen. Tú la has escogido, Señor, en esta mañana para traernos tu mensaje. Te damos gracias por ella, Señor, te pedimos que la bendigas. Te damos gracias, Señor, por su sabiduría, por su obediencia, por su fe inquebrantable, Padre. Estamos seguros, Señor, que esta mañana tú la has escogido porque sabemos que ella es de gran bendición para nuestra comunidad. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para todos y que llegue a nuestros corazones como tú lo has dispuesto, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre al Padre, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. La palabra del Señor es nuestro alimento y hoy el tema es muy importante. No hay atajos. Quizás alguno de nosotros comete los mismos errores que estaban cometiendo en la iglesia de Filipo. Jorge, mi compañerito, Filipenses capítulo 3, en la versión Dios habla hoy. Reina Valera, ¿sí? NBI. Nosotros estamos según nuestro calendario litúrgico en el segundo domingo de preparación para la Pascua. Y también estamos aprendiendo acerca de nuestra relación con un Dios vivo, con un Dios que se hizo hombre y vulnerable como nosotros. Ese Jesús amado, decíamos ahorita en la canción, lo amamos, lo adoramos, está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por ello, el tema nos ayuda a pensar que es Él quien nos transforma. Desde el versículo 1, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Que Él es quien nos transforma, pero esa transformación no se da de un día a otro, ni se da por exigencia de terceros, ni por circunstancias externas. Ojo, mis hermanos, no presionemos a los nuevos. Muchos cometemos ese error porque nuestra transformación personal y colectiva lleva tiempo y no es algo lineal. Tendremos dificultades y todo, y en algunos el Señor hace la labor como que más fácil. Yo a veces le digo a las personas, no le hagas el trabajo más difícil al Señor, porque de que va contigo va, ponte suave, ponte obediente, pero la transformación va, porque eso hace parte de ese amor eterno del Señor para con nosotros. David fue ungido como rey antes, mucho antes de que Saúl falleciera. Y David fue perseguido de una manera terrible por el rey Saúl. Y en una de esos momentos que se metió en una cueva, ¿recuerdan esa vez? Se metió y se quedó dormido el rey Saúl, y David estaba en la misma cueva, pero no le hizo nada al rey. Y David escribe el Salmo 27. A mí me gustaría leer unos versículos del Salmo 27. Dice el Salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y estaba rodeado, el ejército de Saúl lo seguía y nunca pudieron tomarlo y hacerle daño. Él confiaba en Dios y confiaba totalmente que su vida dependía del Señor. Y llegó a ser rey en el tiempo de Dios, como decimos nosotros, y llegó a ser mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos conocemos la vida de David. El Señor fue transformándolo poco a poco. Así que no trates de acelerar el proceso de otra persona, sométete al Señor.
la revista Forbes, en el tomo 16 de mayo 24, hablaba acerca de hacerse rico rápidamente. Oiga, hacerse rico rápidamente. Pero la periodista Melissa Houston analizó el tratado que allí, de lo que hacían mención, y viendo en otras publicaciones, ella llegó a la reflexión de que esos artículos que hablan de hacerse rico rápidamente toman en cuenta el alto rendimiento, pero con poco esfuerzo. Toman en cuenta que es urgente hacerse rico, y también echan mano de algunas anécdotas de personas que triunfaron, como para motivar a los demás que sigan ese camino. Pero ella misma escribe allí que esos esquemas fracasan. Muchas veces ese esquema no toma en cuenta los esfuerzos continuos de las personas. Hay algunos que llegaron a hacerse ricos. Yo no sé si tú sabes la historia del señor de Walt Disney. Y eso no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso largo de esfuerzos continuos. Ella dice que allí se habla de esfuerzos pero rigurosos para allá, porque esto tiene que alcanzarse lo más rápido posible, y no se toma en cuenta que muchos de esos esquemas son engañosos y algunos llevan a las personas a actividades ilícitas. ¿Qué te quiero decir? No hay que correr. En las cosas del Señor no hay que correr, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo, su hora bajo el sol. El Señor tiene un tiempo contigo. Oye, ¿por qué los demás no pasan por lo que yo paso? Esta pruebita la preparó el Señor para ti, porque Él sabe qué va a sacar de tu vida. Hay propósitos de Dios para cada uno de nosotros, pero nosotros los seres humanos queremos sacar las cosas de manera fácil. Dianita, a mí alguien me dijo una vez, la de matemáticas, que ustedes enseñan unos procesos para alcanzar un resultado. Pero también un profe me dijo, tú quieres alcanzar el resultado más rápido, te enseño una fórmula, ¿cierto? Y en todas las áreas de nuestra vida queremos hacer eso, alcanzar las cosas rápidamente y de la manera que sea. Las cosas en el Señor no son así. Mire, nuestras relaciones con Dios y con los demás, para desarrollar estas relaciones no hay atajos, no hay atajos. Un atajo es un camino que te va a llevar rápidamente a una meta. Entonces, no mires de esa forma la vida cristiana, porque en la vida cristiana no alcanzamos con un mínimo esfuerzo las cosas que deseamos. Y menos nosotros, linaje escogido, nación santa, como dice Primera de Pedro. No podemos hacer de esto porque no hay una línea directa a Dios. Ni nadie te puede decir, te muestro el camino más fácil para lograr llegar a la eternidad. Oiga, no se atreva a eso, no hay atajos. Entonces, si vamos a Filipenses 3, veo más esta, me voy a poner a mirar esta. Filipenses 3, versículo 2 y 3 dicen, va a sonar un poco duro, el apóstol Pablo en este texto es fuerte. Dice, cuídense de los perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Los perros en esos primeros siglos eran como animales salvajes, no eran las mascotas que hoy tenemos en nuestras casas, y no los miraban de esa manera. Andaban sueltos en las ciudades, hurgaban en las basuras, y alguna gente los correteaba, no los quería cerca. Por eso el apóstol Pablo usa ese término despectivo y fuerte para recordarnos a nosotros. Vea, cuídense de la gente que es despreciable, aquellos
que están haciendo y poniendo todo el énfasis de la salvación en la circuncisión. El apóstol Pablo dice que no es la circuncisión la que te da la salvación. Él dice, por medio del Espíritu, los que somos salvos adoramos, exaltamos a Dios. Oye, porque ellos estaban diciendo que para alcanzar el corazón de Dios, para estar cerca de Él, había que estar circuncidado. Sí, la ley tocaba algo de eso. Y los que vivieron mucho tiempo en la ley saben lo difícil que es poder abandonar y acercarnos totalmente a Jesucristo. No son las circunstancias externas las que nos salvan. Nosotros nos salva Jesucristo y ningún esfuerzo humano tiene que intervenir. El trabajo es del Señor. Así que deja que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida. No te pongas difícil. Deja que el Señor sea quien lo haga. Entonces, ningún atajo, mis hermanos, ningún atajo significa que vamos a alcanzar ser santos, puros, si no es a través de la gracia de Dios. Es Jesucristo que fue a la cruz, dio un precio bien alto, pagó por nosotros, su gracia nos alcanzó y Él es el que va a hacer con nosotros esa labor de perfeccionarnos. Pablo escribió esta carta en los años entre los 60 y 62 después de Cristo y estaba preso en Roma, estaba encarcelado en Roma. Sin embargo, esta carta la han llamado la carta del gozo, la carta del gozo. Allí el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a estar en guardia, porque en la congregación se estaban filtrando estas personas para soltar sus doctrinas y decirle a la iglesia que por cuestiones externas, por ceremonias externas, se podía lograr la perfección, sobre todo a través de la circuncisión. Entonces vamos del 3 al 8. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivo para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Pero sin embargo, Él nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Mire todo lo que dice de Él. Y tú puedes pensar, pero está hablando mucho de Él. Sí, usa su ejemplo para que podamos entender que nada de eso después tuvo para Él la importancia que le dio en su momento cuando no había llegado a los pies de Cristo. Él dijo, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel. Mi esposo decía, ¿y él era israelita? Digo, claro que sí. De la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Se la sabía toda. Nadie podía engañarlo con esto del cumplimiento de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Qué hermoso poder llegar a esa instancia de decir, Cristo vale más que todo, que tus títulos, que las riquezas que hayas acumulado, que tu casa, que todo lo que tengas. Él llegó a ese punto. A ver que lo que había alcanzado y en lo que en un momento Él centró su valor, su estima, ahora valía nada. Dice, lo tengo por pérdida. Ya no es mi tesoro es el amor
que Jesucristo ha depositado en mi vida. Dice, conocer a Cristo. Oye, mi hermano, tú le has dado el verdadero valor de esa experiencia que has tenido, de conocer al Cristo de la gloria. A un Cristo que dio su vida por ti, a un Cristo que cada día te guarda, a un Cristo que te cuida, que te anima cuando estás desanimado. El apóstol Pablo reconoce que no hay nada más importante que Cristo en su vida y que la circuncisión nada tenía que ver con la transformación espiritual que cada uno de ellos, porque lo querían, los filipenses querían eso, que ser transformados totalmente. Y él le dice, todas esas arandelas que ustedes están considerando son cosas externas, y ahora yo todo lo que había logrado lo considero estiércol, no vale nada para mí. Es el trabajo que Cristo hace en cada uno de nosotros, lo que le importaba en realidad, todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Oiga, qué hermoso. Y para nosotros hoy es de mucho valor lo que Pablo escribió. Nos está exhortando a nosotros, no te agarres a nada. Lo más importante que tienes ahora es el amor de Jesucristo. Entonces deja que Jesucristo día a día vaya cambiando tu vida. Sí, en algunas personas es como más fácil, o tú ves el trabajo más rápido. Ten paciencia con tu hijo, con tu hermana, con tu amiga, con tu nieto. Ten paciencia, que el Señor está haciendo su parte. Todo lo tengo por basura, dijo él. No vale ya nada de eso para mí. Pablo entonces podría muy bien hacer una crítica a lo que estaba pasando allí, porque algunos judíos querían obligar, hay algunos, fue a Timoteo, ¿a quién fue que circuncidaron grande? A Timoteo. Obligaban a personas ya adultas, decía el pastor en el campamento, allá en el seminario, qué duro tenía que ser eso. Los obligaban a circuncidarse. Entonces querían los judíos hacer judaizantes a todos los que estaban a su alrededor, porque ellos eran muy pegados a la ley. Pero el apóstol Pablo le dice que no, que él, habiendo sido judío, fariseo, es decir, lo vivió en una experiencia alta, vivió esto de querer ser santo a la fuerza, de creer que cumplir la ley al pie y con comas y tildes lo hacía a él perfecto, y llegó al punto de decir, todo eso no, con todo esto no. Ahora él sabía que eso no era nada comparable con el gozo que Cristo le había dado, y que nosotros no podemos entonces, mis hermanos, colocar esperanza ni confianza en lograr la perfección espiritual mirando un camino que no sea el camino de Cristo, mirando las cosas que nada tienen que ver con el Señor, o que teniendo que ver con el Señor pongamos nuestra confianza en Él. Miremos al Cristo resucitado, miremos a Jesús. En Él está nuestro gozo, nuestra paz y nuestra realización. El capítulo 4, él intenta hacerles ver que no habían requisitos para seguir a Jesucristo. Yo tengo aquí Romanos 10, 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Él ya se lo había escrito a los romanos. Miren, estas personas están siguiendo una ley, pero se están apartando de la justicia de Dios. Y lo más delicado era que querían obligar a los otros a seguir el camino que ellos seguían, que los apartaba del Señor. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado. Nosotros no podemos imponer lo que nosotros pensamos. Mira, Giselis, tienes que ayunar 3 días a la semana. ¿Cuántas veces al mes? Pero tienes que ayunar. Tú no te puedes subir aquí a dirigir la adoración si no has ayunado tantas veces. Eso es lo que yo pienso y quiero imponérselo a ella. El Señor dice, no, cada quien lleva un proceso
diferente, y nos ha pasado en algunas veces. El ayuno era tan reglamentario que el que no ayunaba no podía participar en la liturgia de la iglesia. El que no vigilaba tantas veces no podía ser parte del liderazgo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Obligando a otros y buscando atajos tangibles, que los demás vean que estos iban camino a la transformación, que los que siguen esas reglas a la postre van a llegar antes que nosotros, y no es así. No es así. Los atajos delante del Señor no van, porque lo que produce esa transformación es vivir una vida de amor y seguir de cerca a Jesucristo. Allí está la clave. Sigue al Señor, sirve al Señor, adora al Señor y ve detrás de Él, como dice la canción, detrás de las pisadas del Maestro. Eso era lo que preocupaba al apóstol Pablo, y decía, y pensaba ya en el lugar donde estaba encarcelado: muchos pueden engañar a los filipenses, por eso les escribo, por eso les escribió. Tenía temor que ellos se dejaran llevar, porque los otros eran judaizantes, y uno, así como era Pablo, fariseo de fariseo, y uno dice, él sabe más que yo, tiene más tiempo, entonces tú vas a seguir a este que te está llevando por atajos, por atajos. Él nos invita entonces a pensar que hay algunos que viven como enemigos de la cruz. Ese es el término que usa, 18 y 19. Sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, y nosotros lo hacemos cuando no seguimos la voluntad del Señor, que está contenida en las Escrituras, y hacemos nuestra voluntad y queremos que otros nos sigan en esa desobediencia, porque es desobediencia a la palabra, y en un vivir como buscando llegar más rápido al cielo. Vean, hermanitos, mucho cuidado con eso. Entonces, echamos de menos el sacrificio de Jesús en la cruz y buscamos la perfección a nuestra manera. ¿Qué pasaba con esto? Que el apóstol Pablo decía, enemigos de la cruz. Vivían de su propia cuenta, sabiendo que estaban buscando era su destrucción. Su gloria iba a ser su propia vergüenza, y sus mentes estaban puestas en cosas terrenales, en cosas externas, es decir, muy carnales, muy carnales. Estaban viendo, estaban echando mano de lo que se veía, de lo que se podía palpar, de lo que los demás podían considerar. Por eso el apóstol Pablo habla de las cosas externas. Hay una profesora de homilética llamada Susan Hiddle que señala que el verso 18 nos está enseñando a que nosotros tenemos que llevar un modelo de vida. El apóstol Pablo tenía una vida santa, intachable, y él dice, sigan mi ejemplo. Como si hubiera estado todo el Nuevo Testamento escrito, hubiera dicho, sigan el modelo de Jesús. Sin embargo, él en otro momento dijo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Ese es el estilo de vida, dice Susan, que nosotros debemos seguir, porque aquellos que tienen una mentalidad, unas acciones y unas orientaciones que van en contra del verdadero cristianismo que ya ellos estaban siendo, que ellos estaban recibiendo de parte del apóstol Pablo, él los consideraba no amigos, sino enemigos del cristianismo. Entonces nosotros tenemos que mirar no solo lo que hacemos, tenemos que mirar cómo nosotros estamos procediendo y mirar hacia arriba, mirar a Cristo, saber y recordar que Él es poderoso, que Él nos puede ayudar. Yo les digo una cosa, con todos los años que nosotros hemos caminado en el Evangelio, esto no es fácil, no es fácil, porque igual vamos a tener pruebas como los demás, igual nos van a agredir
psicológicamente, verbalmente, y nosotros no vamos a responder como los demás, no podemos, tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo dice, tenemos que dar testimonio de que Jesús está en nosotros. Y llegamos a un punto en que ya yo digo, bueno, Señor, que peleen contra ellos mismos, porque yo me voy a poner a pelear con ellos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Cuando estamos agarraditos del Señor Jesús. Como Él decía, mira, nosotros tenemos que tener muy pendiente antes de actuar, ¿qué haría Jesús en una instancia, en un problema, en una situación como esta? Hemos escuchado la experiencia que vivió la pastora con enemigos alrededor, y sin embargo nos llegan a nosotros situaciones así. No actuemos a la ligera. Cualquiera de nosotros las va a vivir, las vamos a pasar. Tenemos que tener pendiente, dice el apóstol, que es Cristo quien transforma nuestro cuerpo de humillación a su cuerpo de gloria. Oiga, qué hermoso, porque la Biblia dice que cuando nos levantemos, vamos a tener cuerpos glorificados. Ya no serán estos cuerpos de humillación, cuerpos que soportan el pecado aun cuando estamos agarrados del Señor Jesús. Entonces, no estemos atentos a las cosas del mundo, lograr éxito rápido, llevar una buena vida. Miremos a Jesús. Usted lo va a encontrar, léalo allá en la casa en Mateo 24. Dice, miremos cómo Jesús vivió una vida de humildad, una vida de humillación, cuidando, protegiendo a los débiles, a los desamparados, entre ellos a las mujeres y a los necesitados. Esa es la forma de vida que debemos llevar, y no tratar de vivir la buena vida y de la manera fácil. Si hay muchos que quieren vivir una vida fácil y se enredan en negocios y a nosotros como cristianos que no nos convienen. Muchas veces la pastora nos ha dicho, alerta con lo que te ofrecen, casa, carro y beca, alerta con eso, porque saben que tú eres cristiano, y a ver si tú, quitando la mirada de Jesús, lo pones más fácil se logra por aquí, te vas por ese camino. Ojo, por eso el apóstol Pablo dice que hay que cuidar la salvación. Y si vamos al 17, sigamos el ejemplo de él, y tenemos un modelo, el modelo del apóstol Pablo y el modelo de Jesucristo, que fue su modelo para vivir una vida santa, para vivir una vida digna. Filipo era una colonia romana, por eso la ciudadanía romana era un privilegio legal y político. Entonces, en Filipenses 1:27, Pablo le dice a los cristianos que consideren llevar una vida digna del evangelio. Dios mío, es un compromiso grande. Tenemos que ser luminares donde quiera que vayamos, sal, como dijo el Señor Jesucristo, ser sal y luz, porque debemos llevar una vida digna delante de aquellos que no tienen al Señor en sus corazones, de aquellos que no viven por un propósito, de aquellos que no tienen una esperanza. Elizabeth Silvery escribe que cuando el apóstol Pablo dice vivir como digno del evangelio, es vivir una vida completa, una vida que dignifica también a nuestro Señor Jesucristo, no solo a ti, a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos enseña que el vivir esa vida digna no es una vida en solitario, porque entonces me tengo que apartar, vivir metido en mis cuatro paredes, no tener amistades. No, el evangelio se vive en comunidad, en grupos. Tú reflejas el amor de Cristo, es en medio de tu familia, en el barrio donde vives, en el lugar donde trabajas. El evangelio es una vida comunitaria. Entonces, en Mateo 25:40 lo va a buscar en la casa. Cómo Jesús vivió y dio ejemplo de humildad, y lo hizo a lo largo de su vida, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Filipenses 4:1, mi hermano Jorge. Seguimos. Dice la Filipenses: por tanto, queridos hermanos míos,
a quienes amo y extraño mucho. Ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse firmes en el Señor. Contra toda circunstancia, él se mantenía gozoso. El apóstol Pablo amaba a las iglesias que él fundó y se los hace saber en sus cartas. Aunque él ya había sido fuerte con ellos, cuidado, manténganse firmes, no vayan a prestarle atención a esa gente malvada que los quiere apartar del Señor. Pero aquí les dice, los amo. Yo en alguna versión dice entrañablemente, y ustedes son mi alegría, a pesar de que hubieran estado escuchando, estuvieran no actuando tan correctamente como él pensaba, pero él les resalta, les amo. Ustedes son mi alegría. Entonces, ese gozo y satisfacción la alcanzamos cada uno de nosotros solamente en nuestra relación con Dios, pero también con los demás, con nuestros hermanos en la fe, con las personas que nos rodean, aquellas a las que nosotros estamos compartiendo el evangelio del Señor. No descuides esa parte, porque ese amor de Dios depositado en ti no se puede quedar ahí, porque mira, vas a estar inquieto, porque ese amor es para sacarlo, para compartirlo, para que otros que están viendo en ti a Jesús quieran ser como tú. Por eso él dice, imítenme. Es importante el testimonio tuyo, porque es importante que otros vean a Jesús en ti. Y entonces, hermanos, no existen atajos para la transformación espiritual. Nuestra relación con los demás y con Dios nos trae muchos beneficios. Nosotros lo sabemos, pero es un camino que cada uno de nosotros debe recorrer y que dura hasta que venga Cristo, hasta que tú cierres los ojos. Dura toda tu vida hasta que tú cierres los ojos, porque el Señor te ha llamado. Dura toda la vida esa transformación que el Señor hace en ti, y no lo vivas solo. El evangelio no es para que te apartes. Santo dice apartado, pero del pecado, del mundo, de lo que no te conviene, porque tú debes reflejar a Cristo en el lugar donde está. El mundo necesita de personas como tú, que te vean siempre gozosos a pesar de, que vean que tú dependes totalmente del Señor y que tu fe no está puesta en nadie que no sea Él. Entonces, no hay atajos. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta hermosa palabra, Señor, porque tú siempre nos reafirmas tu amor, tu cuidado para con cada uno de nosotros, y porque tú nos recuerdas que estás haciendo una transformación cada día en nosotros, cada día, porque no se duerme el que ama tu vida. Oh Señor, gracias, gracias, porque podemos confiar plenamente que estás a nuestro lado, que nos estás ayudando, nos estás ayudando cada día a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a seguir tu modelo, Jesucristo, a ser como tú, humildes y llenos de amor para darle a aquellos que están necesitados. Ayúdanos a desechar todo atajo, papá, y a verte a ti como ese camino, la verdad y la vida. Bendice a esta comunidad, Dios. Ayúdanos a vivir en armonía y juntos vivir como el apóstol Pablo, con gozo este evangelio, porque seguimos por un premio, el premio del supremo llamamiento, el premio de la eternidad. Seguimos, Señor, contigo y agarrados de ti. Te adoramos, Dios, y hoy te damos gratitud. Amén. Mire, no olvide lo que dice el texto. Espere que el Señor va haciendo lo suyo. Y como el apóstol Pablo, gozosos cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir, porque no vamos solos. Jesús va con nosotros.